7 allanamientos de inmuebles en 3 ciudades, todos relacionados a la captadora ilegal de recursos Renacer. Se incautaron computadores, celulares y dinero en efectivo. Un intermediario de contratos de Petroecuador acepta entregar a la justicia de los Estados Unidos 45 millones de dólares en un juicio por corrupción. La permanencia de Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea fue uno de los temas tratados entre el ministro de Gobierno y 4 jefes de bloque. Mega operativo en Guayaquil y Durán deja 28 detenidos. Se los vincula con sicariatos y decapitaciones en Durán. Solicito que la función judicial sea declarada en emergencia. Declarar a la función judicial en emergencia y establecer reformas que mejoren la normativa sobre los habeas corpus son pedidos que hace la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Aquí empezamos. Esta madrugada se desarrollaron 7 allanamientos en Quito, Rumiñahui y Guayaquil relacionados a la captadora ilegal de dinero Renacer. Hola, María Isabel. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Al momento no hay detenidos, pero se incautaron más de $10.000 en efectivo y otras evidencias que servirían para dar con los responsables. Fabiola Santana sigue el tema. Son instantes en que miembros de la Unidad de Delitos contra el Sistema Financiero de la Policía Nacional ingresan a 7 inmuebles en Quito, Rumiñahui y Guayaquil, todos relacionados con la captadora ilegal de dinero Renacer. Este operativo, denominado Pirámide 3, permitió el decomiso de $10.300 en efectivo, 45 fajos de papel moneda con el logo Renacer Pool, 10 monedas metálicas con el logo de Bitcoins y una caja fuerte. No hubo detenidos, pero los teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y hasta listas de posibles clientes fueron decomisados y serán analizados para dar con el paradero de los responsables. Para más detalles sobre esta estructura piramidal liderada por alias Don Dieguito y alias Don Marquito, habían convocado a una rueda de prensa aquí en la Policía Judicial, sin embargo fue cancelada. Quien nos entregó detalles preliminares fue el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Eran oficinas, eran diferentes infraestructuras. Lo que estamos atrás es de encontrar información. No vamos a permitir que estos mecanismos de economía subterránea sigan creciendo. En tanto avanzan las investigaciones internas contra 2 policías que aparecen en videos recibiendo $10.000 en efectivo. Un experto en inversiones advirtió de posibles delitos en los que podrían incurrir los inversionistas de pirámides que reciben réditos. Caen en un delito de evasión de impuestos. Y segundo, también, al momento en el que empiezan a comprar bienes sin justificación, ahí se llega a dar un delito de blanqueo de fondos. Estos allanamientos son parte de las diligencias judiciales en el caso Renacer, denunciado el sábado pasado por la Superintendencia de Bancos. Desde esta madrugada se realizó un mega operativo en Guayaquil y Durán que dejó 28 detenidos. A los capturados se los vincula con sicariatos y decapitaciones en Durán. A esta hora, William Young, desde el cuartel Modelo, al norte del puerto principal, nos tiene novedades. William, bueno, cuéntanos qué han dicho las autoridades. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó la rueda de prensa aquí en el cuartel Modelo de la policía, donde se dieron detalles de este mega operativo en el que se detuvieron a 28 personas. Serían integrantes de una de las principales y más poderosas bandas criminales que operan en la zona 8, denominados los Chone Killers. Viendo la cúpula de la policía, también el gobernador del Guayas, y allí se dieron algunos detalles de en qué delitos se involucraría a estas peligrosas personas, según lo describió la policía. Escuchemos al comandante general Carlos Cabrera. Estas investigaciones fueron realizadas
por el lapso de 6 meses que permitieron determinar que los detenidos formarían parte de la organización delictiva Chone Killer, dedicada a los delitos como el narcotráfico, microtráfico, robo a personas, extorsión, secuestro, tenencia de armas de fuego y asesinatos mediante la modalidad del sicariato, y algunos de ellos por decapitación de personas ocurridos en el cantón Durán. A esta rueda de prensa también llegó el representante de la Fiscalía. Indicó que va a presentar todas las pruebas y argumentos necesarios para que los 28 detenidos en este mega operativo sean apresados. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, William, por el reporte. Declarar a la función judicial en emergencia y establecer reformas que mejoren la normativa relativa a los habeas corpus son los pedidos que realiza la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. Esto en respuesta al habeas corpus parcial que se concedió ayer a favor del segundo al mando de la banda de los choneros, Junior Roldán. El habeas corpus parcial que le concedió el juez Pedro Moreira a Junior Roldán, uno de los líderes de la organización criminal Los Choneros, genera reacciones. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, señala que ya es costumbre de algunos abogados presentar múltiples habeas corpus hasta que llegue donde un juez que consideren podría fallar a su favor. Junior Roldán, alias Junior, presentó 3 acciones de habeas corpus, las cuales tienen exactamente el mismo contenido, lo que constituye abuso del derecho. De los 2 primeros, desistió, realizándose el tercero, tal vez a su conveniencia. Por ello anuncia que propondrá una reforma legal porque el problema radica en que lo que hacen los abogados defensores, aunque parezca absurdo, la ley lo permite. Si una persona privada de su libertad asegura que se encuentra afectada su salud, debe existir una investigación científica real. En relación a las amenazas de bomba y a la colocación cierta de explosivos en dependencias judiciales, la titular de la Corte Provincial de Justicia hace un pedido bastante claro. Constituye un acto terrorista. Por lo que, como máxima representante de la función jurisdiccional de esta provincia y como ciudadana, solicito que la función judicial sea declarada en emergencia. Y que no habrá espíritu de cuerpo ante este carnaval de habeas corpus, dijo, y que espera que tampoco haya impunidad. Seguimos informando. El ministro de Gobierno se reúne con jefes de bloques legislativos. Uno de los temas que tratan en la cita es sobre el futuro de Guadalupe Llori al frente de la Asamblea. Paul Romero sigue este encuentro y a esta hora lo saludamos para preguntarle si ha llegado ya a acuerdos, Paul. ¿Qué tal, María Isabel? Gracias. Buenas tardes. La reunión se desarrolla aquí en el Ministerio de Gobierno, en el Centro Histórico de Quito, y a la invitación del Ejecutivo acudieron los representantes de las 4 bancadas del Parlamento Nacional. A la invitación asistieron en este caso los jefes de bloque de UNES, Marcela Holguín, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, Marlon Cadena de Izquierda Democrática, Juan Fernando Flores del oficialismo. No asistió el delegado del movimiento Pachacutic. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, habló sobre la necesidad de establecer una agenda de gobernabilidad entre el Ejecutivo y Legislativo con 3 puntos específicos. Escuchemos cuáles son estos. Primero, está claro que deberíamos poder definir una agenda en materia de seguridad, porque hay algunos temas allí que son importantes, entre decretos presidenciales, normas legislativas e involucramiento interinstitucional para alcanzar mejores resultados. Segundo, en materia económica, aquí se han hablado de 2 temas concretos, ley de inversiones y materia laboral. Creo que sobre esos 2 ejes se podría trabajar. Y tercero, no puedo dejar de mencionarlo, tenemos ahí nuestros puntos encontrados, pero tiene que haber un camino de solución, es la cuestión de la institucionalidad de la Asamblea Nacional.
Y ese fue uno de los principales puntos que los jefes de bancada solicitaron al ministro de Gobierno, es decir, la evaluación de la gestión de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con la integración de una comisión multipartidista, en donde estén representados todas las bancadas. Escuchemos lo que dijeron los legisladores al ministro de Gobierno. La presencia de la presidenta Llori en este momento se convierte en un obstáculo para que la Asamblea pueda seguir trabajando. Es así de simple. Y nosotros hemos venido exigiendo que se cumplan los procesos, es decir, que haya una denuncia. Nos hubiéramos ahorrado bastante tiempo si hubiera habido la denuncia oportuna. Estamos trabados más de 2 meses y eso nos impide avanzar. Podemos lograr acuerdos y consensos en esta mesa de trabajo, pero si es que no se destraba el lío político, el problema político y el nudo crítico que existe en la Asamblea, difícilmente vamos a avanzar. Ahí la intervención de los legisladores representantes de las diferentes bancadas. Hay que indicar que se permitió el acceso a la prensa para que en este caso informen algunos detalles, se conozca con precisión qué es lo que están solicitando los diferentes jefes de bloque. Y además el ministro de Gobierno hizo algunas puntualizaciones. Volverán a insistir en un nuevo texto del proyecto de ley de inversiones y además también un nuevo contenido sobre la reforma laboral. Son puntos que se están analizando aquí en el Ministerio de Gobierno. Este es el informe. Buenas tardes. Gracias, Paul, por ese informe completo. Las inundaciones siguen sumando damnificados en el austroecuatoriano. Varios cantones de Azuay y Cañar están afectados al punto de que la provincia de Cañar ha sido ya declarada en emergencia. Esta inundación se da a partir de las 7 de la noche. De un rato al otro subió el río. Quienes viven en las zonas afectadas cuentan una historia de angustia, de destrucción que, sin embargo, no es nueva. Que esto es toda la vida, todos los años. Y como todos los años piden ayuda, porque están seguros que, aunque no se puede luchar contra la naturaleza, sí hubiera sido posible minimizar los daños. Yo lo que le pido es a las autoridades que por favor nos ayuden a canalizar el río y abrir el puente del descanso, porque esos puentes, esos túneles están tapados. Pero es que no es solo un sector. Esto que vemos es en una zona rural de Paute, en Azuay. Y esto otro es en Azogues, en Cañar. Aquí hay vías afectadas, puentes colapsados, viviendas destruidas. 2 casas se fueron. No había tiempo de nada. Porque el agua ya venía así poco a poco y después ya vino una sola para acá. Y también en Bibliana hay daños. El mercado de ganado se inundó y sus instalaciones quedaron en ruinas. El agua ingresó incluso a la central termoeléctrica El Descanso, hasta donde han llegado ya técnicos para evaluar los daños. Esta es una catástrofe. No estamos hablando simplemente de la crecida del río Burgay, en donde ha afectado 3 o 4 puntos. Se ha afectado la vía que nos conecta con el cantón Biblián. Tenemos el colapso del ingreso al puente Unamuno, una vía importante de la ciudad. La prefectura ha declarado la emergencia provincial y estamos poniendo toda la maquinaria que esté en nuestro alcance. Estamos haciendo un esfuerzo interinstitucional con los demás municipios. Aún no se conoce cuántas son las personas damnificadas. Solo se sabe que mientras las lluvias sigan con la misma fuerza, el número cada vez será mayor. En un audaz hecho delincuencial, la oportuna intervención de la policía impidió que se lleven el dinero, pero 4 sujetos irrumpieron en la terminal terrestre de Quevedo con herramientas y tanques de oxígeno para robar el efectivo de un cajero automático. Ocurrió la madrugada de este jueves dentro de la terminal terrestre de Quevedo en Los Ríos. 4 sujetos llegaron al lugar con herramientas como una pata de cabra, una manguera y un tanque de oxígeno. A la fuerza intentaron abrir este cajero automático. Quienes estaban en el sitio alarmados grabaron el forcejeo de los delincuentes. Ya que el patrullero se acercaba realizando su ronda respectiva por ese sitio, por ese circuito que es el sector de la Galo Plaza, en donde ellos, al percatarse de la presencia policial, salen en precipitada carrera. Aproximadamente unos 5 minutos, tal vez sería el momento de la intervención. La policía confirmó que los hombres no lograron robarse el dinero.
y además dejaron abandonados los objetos, los mismos que fueron fijados como evidencias. Estamos recabando todo lo que son los videos, en este caso de cercanos al terminal terrestre, que nos ayuden con la ubicación de cámaras y de placas sobre todo. Por ahora los agentes están trabajando en identificar a los sospechosos y se refuerzan los operativos en la zona para capturarlos. Pese a los controles militares, unas 400 personas continúan extrayendo oro de forma ilegal en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Ante esta situación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas incrementó el número de uniformados que vigilarán la zona de forma permanente. Cristian Tinajero con este tema. La minería ilegal no cesa en la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Durante un patrullaje por la zona de Mina Vieja y Mina Nueva, militares encontraron nuevas trochas, campamentos y bocaminas abiertas, además de material minero recién extraído y varias herramientas utilizadas para este delito. Teníamos información de inteligencia de que se estaba reactivando en este sector, principalmente de Buenos Aires, que existían alrededor de 400 efectivos mineros ilegales. Para evitar que esta actividad irregular se vuelva a salir de control, como ya sucedió en el año 2019 en Imbabura, cuando más de 10.000 personas explotaban el yacimiento de oro existente en la zona, el ejército incrementó a 726 el número de efectivos que custodiarán el sector. En este momento nosotros hemos reforzado con unidades que se encuentran acantonadas en la parte de la Sierra Central, están reforzando en este sector. En esta intervención no hubo detenidos, pero con esta acción, los militares esperan erradicar la actividad minera ilegal en la zona, con la presencia permanente de uniformados. Y en una localidad cercana a Tena, en la provincia de Napo, 6 personas, todas ellas integrantes de una misma familia, fueron detenidas como sospechosas de minería ilegal para sacar oro de la zona. Además de las capturas, los uniformados incautaron instrumentos que habrían sido usados para la actividad ilegal y que fueron llevados hasta los patios de la Policía Judicial. En las próximas horas, los aprehendidos serán sometidos a la audiencia de formulación de cargos. Seguimos con más información. Anoche un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras una balacera registrada en el Guasmo, al sur de Guayaquil. La víctima es un joven de 22 años que recibió al menos 10 disparos. Ítalo Ruiz con el informe. Un agente cubrió con una sábana blanca el cadáver de un hombre que fue baleado la noche de este miércoles en la cooperativa Los Mangles, en el Guasmo sur de Guayaquil. José Erazo, jefe policial del distrito, atendió la emergencia y dio detalles del ataque armado, que dejó también otra persona herida. No tenía signos vitales, al igual que se observa que existiría indicios de violencia, como son varios indicios balísticos en el lugar. Lo que teníamos conocimiento por información ya de los alrededores, desde que una motocicleta se habría retirado de acá del lugar de manera intempestiva y tendría 2 ocupantes. Es la información que tenemos. En el sitio, personal de criminalística recogió 10 restos de balas que quedaron en la calle mientras los agentes investigaban lo ocurrido. La información que tenemos es muy básica, en virtud de que en el lugar no conocían al hoy occiso. Además, el ciudadano noticia del delito hace 6 años aproximadamente en delitos vinculados a tráfico de sustancias estupefacientes. La policía busca al hombre herido, pues sería clave en la identificación de los autores del hecho violento. Más que nada por la casa de salud, desde que habría llegado una persona herida, que no habría sido de consideración esta herida, pero no tenemos más datos en virtud de que se retiró del lugar una vez que recibió los primeros auxilios. El cadáver fue levantado y trasladado hasta la morgue, en medio del dolor de los familiares que llegaron al sitio. Tras una operación conjunta entre la Armada y la Policía, se incautó aproximadamente 1 tonelada de droga en alta mar. La cocaína era transportada por 2 hombres que resultaron detenidos en Manabí. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con el tema. La intersectación se realizó a 127 millas náuticas de distancia de Manta, puerto de la provincia de Manabí, donde anoche arribó la embarcación con el cargamento de droga, cuyo valor en el mercado internacional bordea los $30 millones. De más o menos 1 tonelada
Eso es dosis que se ha sacado fuera del consumo de la ciudadanía. Luego de este procedimiento le corresponderá a la Fiscalía y a las unidades especializadas realizar lo que en derecho corresponda. El alcaloide estaba oculto en un doble fondo del piso de la embarcación pesquera, que estaba tripulada por 2 hombres de nacionalidad ecuatoriana que habrían zarpado de Cojimíes en Pedernales. Se dirigían para hacer un gran cerco o vuelta por el sur de las Islas Galápagos, porque es una de las rutas que nosotros conocemos que utilizan el narcotráfico. En el procedimiento aeromarítimo, una de las naves de la Armada del Ecuador sufrió un accidente. El UAV Searcher cayó en el mar, tuvo que amarizar. Sin embargo, de ello, este gran esfuerzo no se ve coartado porque tenemos un seguro y el seguro se encargará de reponerlo. El operativo en alta mar se realizó la mañana del miércoles tras una alerta de inteligencia naval y en coordinación de la Armada con la policía. En la noche, cuando la lancha llegó al puerto de Manta, más de 3 horas les tomó a los uniformados sacar los paquetes encaletados en ella. Tuvieron que usar herramientas de rescate en accidentes de tránsito para romper el doble fondo de la embarcación. Seguimos informando. Tras 2 meses de investigaciones, la policía desarticuló una banda de trata de personas con fines de explotación laboral en Machala. Una menor de 13 años, extranjera, fue rescatada y hay 3 detenidos. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con los detalles. Hasta la zona rosa en Machala, agentes de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, DINAPEN y Fiscalía, allanaron una discoteca para recuperar a una menor de 13 años extranjera y detener a 3 sujetos que serían miembros de una red de trata de personas con fines de explotación laboral. Según la policía, la adolescente fue captada por los implicados desde enero y trabajaba en el local. Hipatia Gavilanes, jefe de la DINAPEN en El Oro, explica cómo operaba la organización. En donde obviamente ellas son empleadas como impulsadoras o enganchadoras para los clientes en el lugar. Asimismo, el tema de acompañamiento y servicio a los clientes dentro de los locales. En el operativo encontraron más mujeres extranjeras que trabajaban en el sitio, enganchando a los clientes y por la venta de una jaba de cerveza. A las damas les pagaban $10. En el lugar, como evidencia, decomisaron celulares, memorias de cámaras de seguridad y documentos de identidad de las extranjeras. El fiscal Johnny González informó que los 3 retenidos son integrantes de una misma familia. Esta persona era captada y transportada por los dueños del local para que acuda a laborar en el bar ubicado en la zona rosa. El trabajo de ella era vender cerveza, atender a los clientes y ella ganaba un porcentaje por cada cerveza que vendía de manera semanal. El local fue clausurado por la Intendencia de Policía. Los aprehendidos trasladados al comando de policía a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Más de un centenar de planteles fiscales de Guayaquil y sus alrededores no volverán a la presencialidad de inmediato debido a daños en su infraestructura. El Ministerio de Educación interviene en esas instituciones educativas. En algunas, las reparaciones se extenderán durante meses. Fernando Terranova nos informa. Maleza, baños insalubres, mobiliario oxidado y hasta aulas que no tienen paredes. Es lo que nos encontramos durante un recorrido por planteles educativos fiscales de Guayaquil. ¿Cuántas entidades están en mal estado? En Guayaquil, Durán y San Borondón hay 690 planteles educativos fiscales. De ellos, la Subsecretaría de Educación ha identificado que 107 presentan daños en su infraestructura. Para ellos hay un plan de contingencia. Van a tener una presencialidad diferente. No habrá suspensión del sistema educativo, del retorno de nuestros estudiantes. Vamos a trabajar en grupos de estudiantes. De 7 de la mañana a 10 de la mañana, un grupo de estudiantes. Y de 10 a 2:30, otro grupo de estudiantes. Así tendremos ya la cobertura del 100%. Los maestros manejan
manejan su propio balance. Lo peor de todo en Guayaquil es que no son 107 casos lo que se está publicando, son 180 casos, porque también existen las escuelas de Pascuales, también las escuelas de todo el sector de Pozorja, de Tenguel, es decir, de todos los sectores periféricos. La autoridad zonal en educación confía en sus registros y anuncia traslados en los casos más extremos. Actualmente nosotros tenemos solo 3 instituciones que tienen que ser reubicadas en un sector hasta que podamos levantar de manera integral la institución educativa. Pero muchos padres no quieren. Porque va a ser muy lejos y muchas veces no hay para el transporte. En Guayaquil y su zona de influencia son 726,000 los estudiantes que volverán a las aulas desde el próximo 6 de mayo, sin que se nos precise al cierre de este reportaje cuántos serán los alumnos que verán su inicio de clases presenciales alterado o que serán trasladados por los daños en las escuelas. Toda una inspiración, la monarca más longeva de Europa y símbolo de Reino Unido. Y así concluimos, Gaby. Así es, María Isabel. Gracias, amigos, por la sintonía. Volvemos a las 19 horas. Buenas tardes a todos.